Yo digo cero, ¿y ustedes? Buenas noches, bienvenidos a Enfoque de Actualidad, en medio de este largo puente festivo. Este año un total de 45 mujeres han sido víctimas de la violencia machista, lo que viene a poner de manifiesto que las instituciones a todos los niveles deben redoblar sus políticas tanto en el campo de la formación y la educación como en la protección y amparo de las víctimas y en la persecución de los autores hasta que sean juzgados por los tribunales de justicia. La sociedad no debe bajar la guardia ante esta lacra del siglo XXI y específicamente los medios de comunicación debemos de cumplir la misión de ser una herramienta que sirva de plataforma para denunciar estas agresiones, a la vez que la tribuna desde la que se puede concienciar a la sociedad de que esta violencia contra las mujeres es un delito. Hoy abordamos este tema desde el lado de los alumnos del Máster en Comunicación con Fines Sociales de la Universidad de Valladolid, ganadores de la campaña 2016 de sensibilización social contra la violencia de género, partiendo de la etiqueta Yo digo cero, propuesta por la Consejería de Familia e Igualdad de la Junta de Castilla y León. Pero antes, situémonos en los datos, y para ello estamos con Victoria Domínguez. Muy buenas noches. Buenas Victoria. noches, Aurelio. Buenas noches a todos. Vamos a escuchar sobre todo testimonios. Hemos hablado con Pilar San Pablo, que es una de las profesoras de este máster de comunicación con fines sociales. En él participan alumnos procedentes de grados de periodismo, derecho o psicología y de distintos puntos de España y también de Latinoamérica. Es un máster que pretende dar a sus alumnos las herramientas necesarias para poder desarrollar estrategias de comunicación con atención a los derechos humanos, a la ética y a la responsabilidad social. En este marco aparece la campaña Yo digo cero. La idea fundamental de la campaña estaba imbricada en cómo hacer trasladable a la sociedad, a la gente, el problema que radica en el hecho de que la violencia es una lacra y que todos tenemos responsabilidad en afrontarla. Los comunicadores son responsables de los mensajes que se emiten a la sociedad, por lo tanto, evidentemente, la propuesta de esta campaña es generar conciencia acerca de lo que es el problema de la violencia machista, como cualquier campaña con fines sociales, generar conciencia en la ciudadanía. De ahí que una buena comunicación sea por sí sola la que vaya a acabar con un problema de la categoría de la violencia. De la violencia en cualquiera de sus ámbitos, pues bueno, esto es una labor educativa. Pues desde esta perspectiva la comunicación adquiere una dimensión educativa que realmente sí que refuerza discursos, refuerza lenguajes y refuerza actitudes. Provienen de distintas carreras de comunicación, pues periodismo, también hay psicólogos, hay algún abogado y hay una diversidad entre los alumnos, no solamente vienen del ámbito español, hay muchos latinoamericanos, tenemos gente de El Salvador, de Nicaragua, de Perú, y la perspectiva, digamos, calidoscópica que se reúne ahí dentro de este máster, lo que ofrece es como una diversidad en torno a los temas sociales, es decir, que los alumnos tienen como una perspectiva muy amplia. Otro proyecto contra la violencia de género en el ámbito educativo, en este caso con alumnos de educación secundaria, es Quiero ser una caja de música. Se trata de un libro en el que han participado 10 escritores bajo la coordinación de Marifé Santiago y la Fundación Fondo Internacional de las Artes. Contactar con una serie de escritores para solicitarles que escribieran una carta dirigida a unas posibles adolescentes que sufrieran violencia machista, violencia de género.
Escribimos cartas a estas adolescentes y las enviamos a diferentes institutos de España, de la península. Y recibimos contestaciones, hicimos una pequeña selección de esas cartas recibidas y con todas ellas publicamos esta obra tan bonita que el premio pues para ellos era justamente ver su carta al lado del escritor al que había dado respuesta, al que había respondido. Que los niños no vean comportamientos como normales, comportamientos abusivos como normales. Es decir, que una niña que vea que su pareja le está continuamente controlando el móvil, o que su pareja, por ejemplo, no le deja salir con sus amigas, o que no le deja vestir de una determinada manera, que las chicas sepan que eso es una forma de violencia de género y que no lo vean como un comportamiento normal. Es un poco hacerles tomar conciencia de cuál puede ser su situación, porque muchas de ellas están sufriendo violencia de género, pero no son conscientes de ello, no saben que eso es así. Y de una de estas cartas de respuesta nació La llamada. Es un cortometraje realizado y protagonizado por los alumnos del Instituto La Albuera de Segovia. Vamos a ver resumida la historia de este corto. ¿Y tú, Inés, qué tal estás? Bien. Ya, seguro. Desde que estás con María ya no eres la misma. No vistes igual. No eres tan simpática, tan alegre. Y cada vez que quedamos solamente estás atenta del móvil. ¿Se puede saber qué te pasa? No me pasa nada, en serio. ¿Te pasa algo? Ya no eres la misma de antes. Ven, vamos a hablar. ¿Qué te tengo dicho? Que me digas dónde vas siempre. Ya sabes que no me gusta que vayas con esas tres golfas. Perdón, necesitaba salir de casa. Estoy harta de estar todo el día metida porque a ti te dé la gana. ¡No podía más! ¡Ya está bien! Si te digo que no sales, no sales. Sí, pero no me grites más, por favor. Inés, vámonos. Ni se te ocurra irte con Lidia. ¡Basta! Mirad, él es el hombre de mi vida y pienso que todo lo que me dice es por mi bien. Así que siento deciros que no vaya a volver a quedar con vosotros. Yo no sé ni qué decir. Dígame. Hola, soy Fernanda. Quiero hablarte de tu hija. Tana inyo pag-akago naghana rin itabaran nyo nagtinitualo rin ako sa mga mat. Itong matagok-atak sa mga nga unok na sa kaneo. Inyo pag-nagalaw to kailan ko. Pag-nagalaw to. Nanokdo ang may kampiyasok to ne. Tisok to ano ka mo sukar dito. Tatawa mga tingkong nung nga rin ako. Tang natikil lang man. 4. Tabot inupang. Concesionario oficial en Segovia, Núñez Automoción, Polígono Industrial de Ontoria. Bueno, pues para terminar, un apunte primero sobre ese cortometraje. No era un fallo de imagen, termina así. El corto se va a negro justo cuando las amigas deciden hablar con la familia de esta chica, cuya historia nos estremece como todas, pero en la adolescencia pues es mucho más preocupante. Un dato: 172 casos activos en la provincia de Segovia hasta finales de octubre por violencia de género. Uno de ellos, la víctima es una menor. Y para terminar, también una polémica, la del cantante Maluma, con ese videoclip, ese tema 4 Babies, que está envuelto en la polémica con unos mensajes de cosificación de la mujer que los adultos entendemos perfectamente, pero que tiene cientos de miles de seguidores entre los adolescentes, y eso pues hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias, Victoria Domínguez. Tema hoy de interés, de gran trascendencia, la violencia machista, y además tratado desde el punto de vista de las aulas y de los jóvenes a los que dedicamos hoy el programa, que también tienen que concienciarse del grave problema y de esta grave lacra que sufrimos en la sociedad actual. Vamos a ver lo que opina la calle, y este documento nos retrae nuestra compañera Noelia Duque. Y buenas noches, Victoria. Buenas Gracias. noches, Aurelio.
Las campañas de concienciación y sensibilización están poniendo el foco en los más jóvenes, en estudiantes, universitarios, adolescentes, pero ¿funcionan? ¿Saben los jóvenes, las jóvenes, identificar cuándo están siendo víctimas de violencia de género? Nos hemos venido a preguntárselo a ellos. Lo que pasa con los jóvenes es que está más a la orden del día de que lo que la gente se piensa. Lo que pasa es que lo dan normalidad. La gente de mi edad lo da normalidad y se piensa que nada, que lo de las que acaban muertas es solamente la tele y cosas de esas, pero en realidad no se dan cuenta de que es un problema y que además la gente joven cada vez es más machista. Hoy en día la forma de querer más o menos no va siendo la misma, no es esa utopía de amor. Al no tener experiencia, tampoco sabemos cuándo esa persona realmente nos quiere o no nos quiere, entonces achacamos el acoso o el que te esté todo el rato controlando, etcétera, a que te quiere, pero en realidad... que son muestras de cariño cuando en verdad no. No somos conscientes de cuando sufrimos violencia de género, yo creo. De cuando el novio te vigila las conversaciones o ve con quién sales, tus compañías, tu forma de vestir, que son pequeñas cosas que yo creo que no somos conscientes, pero lo estamos viviendo día a día. Yo creo que es la falta de madurez y la inexperiencia. Como mi chico me quiere, entonces no es violencia de género, y yo no pienso lo mismo. Que están con el primer amor y no se dan cuenta de que en realidad no es amor, que tienen que quererse ellas primero para que las quieran. Cada uno tenemos nuestra personalidad y se supone que si esa persona te quiere, te va a querer con las cosas buenas y con las cosas malas. Entonces, que una persona te intente cambiar como él quiere verte o como él quiere que seas y tal, yo creo que no es un acto de amor ni de cariño. Que ponga freno y que deje la relación. Que de todo se puede salir y que ánimo. Estos días estamos hablando mucho de las letras de ciertas canciones que quizás son muy machistas. Estoy enamorado de 4, baby. Siempre me dan lo que quiero, chillan cuando yo les digo, ninguna me pone pero. Yo opino que no hay que hacer mucho caso a las letras, o sea, yo no me las tomo en serio. Todo no vale. La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda. La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido, siempre echamos 3. A la cuarta de una le bajo la luna, pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez. Una canción simplemente y ya está, ¿no? Diferentes nacionalidades, pero cuando chingan gritan todas por iguales. Quiere que la lleve con medallo, quiere que la monte en carro del año. Que a una la coja, la otra la pretea, las otras dos le debutan en el baño. Tenemos a esos artistas como personas ideales, tal, y de ejemplo. También lo que digas o lo que hagas va a influir en esa sociedad. Entonces, hay muchas veces que la música pues sí que puede llegar a ser sexista, igual que los anuncios. Yo creo que se está exagerando un poco desde mi punto de vista, que sí, que es verdad que, hombre, que el lenguaje machista, pero es que no solo las canciones de reggaetón, está en todos lados. Tras escuchar la voz de los ciudadanos, vamos a dar un pequeño paso a la publicidad, un par de minutos, y volvemos enseguida con los alumnos del Máster de Comunicación en Ciencias Sociales de la Universidad de Valladolid. Estamos en Enfoque de Actualidad. Hoy hablamos de la violencia machista y lo hacemos desde el lado de los más jóvenes, desde el lado de la universidad y de las aulas, para ver cómo se contempla este problema. Ustedes lo han podido ver antes cuando conversábamos con los alumnos en la calle, y ahora vamos a seguir haciéndolo en el plató con alumnos del Máster en Comunicación con Fines Sociales de la Universidad de Valladolid, del campus María Zambrano. Muy buenas noches, Juana Gallegos. Buenas noches. Peruana. Peruana, sí. Peruana. Alejandra Fonseca, de Nicaragua, nicaragüense. Buenas noches. Buenas noches. Y Leandro Lima, brasileño. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Bueno, no sé cómo habéis visto este tema tan candente, como se explicaban, yo creo que eran casi compañeros vuestros de universidad, las canciones con letras machistas, este último caso que ha salido a la luz. ¿Cómo veis este problema?
Bueno, la verdad que es la primera vez que veo esos videos y escucho las letras. Había escuchado otros anteriormente. Y bueno, ¿qué puedo decir como mujer cuando escucho esas letras? Primero, indignación, ¿no es cierto? Que se sigan pasando ese tipo de canciones. Y segundo es cómo así, bueno, reflexionar en cómo así la industria y los medios de comunicación muchas veces perpetúan ese tipo de discurso machista que al final se naturaliza, ¿no? O sea, los jóvenes consumen ese tipo de música de forma natural y aspiran a ser como estos tipos de cantantes y tener ese estilo de vida, ¿no? De tener a 3, 4 mujeres allí sirviéndolos todo el tiempo, ¿no? Alejandra. Bueno, a mí me llamó la atención un comentario que hizo un estudiante, que esto no es algo único del reggaetón, sino que si ponemos atención a todos los géneros de la música, está presente. O sea, cómo ese machismo está tan normalizado en todos los ámbitos de la música, por ejemplo. Y luego cuando nos movemos de ámbito de música a cultura, luego al trabajo o incluso a las escuelas, o sea, la sociedad ha normalizado ese comportamiento machista y es chocante realmente, es muy chocante. Y necesitamos, o sea, con nosotros como estudiantes, como jóvenes, por lo menos yo siento esa necesidad de hacer algo y romper con ese obstáculo. Para mí es un obstáculo el machismo para la sociedad. Francisco, la música, el consumo, la música, pues el reggaetón, se utiliza como vía para promover el machismo, para utilizar canciones con tintes machistas. Sí, esto es una cuestión que ocurre también en todos los países, no solamente en España. Yo hablo de Brasil porque las letras de las músicas están cada vez más machistas también y es una cuestión cultural también que tiene que ser cambiada con algunas acciones. Precisamente la comunicación con fines sociales, el periodismo desde la óptica de la ética y de la deontología tiene que ayudar y tiene mucho que decir en el campo de la lucha contra la violencia machista. Cuéntanos cuál es el fin de esta comunicación con fines sociales, ¿no? Bueno, el máster tiene ese nombre, Comunicación con Fines Sociales, y tiene eso que parece redundante, ¿no? Que la comunicación debería tener fines sociales de por sí, pero bueno, se le ha añadido este apellido a la comunicación por el contexto justamente, ¿no? Por de qué forma es que hoy los periodistas o los comunicadores sociales forman discursos o dan la información. Justamente este máster está enfocado a formar comunicadores responsables socialmente, es decir, ser responsables de que el mensaje que estamos construyendo tenga una finalidad social, justamente, ¿no? Que contribuya al crecimiento de la sociedad o a acabar con problemas como como el machismo. Justamente con la campaña que hemos hecho, ¿no? Con Yo Digo Cero. Hablaremos de ella, por supuesto, de esta campaña. Juana, permíteme que te haga una pregunta y con permiso de tus compañeros. Tú que provienes del mundo del periodismo. Sí, claro. ¿Crees que el periodismo no cubre realmente los fines sociales que debería de cubrir? ¿Que es necesaria aún más redundar con un máster de este tipo? ¿O que simplemente, siguiendo las pautas de ética y deontología, de la buena práctica del periodismo, sería suficiente? Repito lo que dije en cuanto a la comunicación, o sea, hablar y decir que el periodismo tiene que ser responsable es redundar, porque de por sí somos periodistas para utilizar la comunicación por el bien de la sociedad, ¿no es cierto? Esto, digamos, a veces se vuelve ideal o utópico por el día a día. En el día a día el profesional se va dando cuenta que se deja llevar a veces por la corriente y no reflexiona sobre los reportajes que hace, los mensajes que utiliza, las palabras que utiliza, los titulares que utiliza al momento, por ejemplo, de enfocar un problema o un crimen o un feminicidio, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí, los periodistas deberíamos ser responsables de por sí, ¿no? Pero a veces es necesario redundar, como tú dices, o apoyarnos en un máster para esto. Así es, posiblemente estemos hablando de lo mismo, estemos hablando de vidas paralelas. Alejandra, ¿de qué campo provienes
Soy comunicadora social, sí, me he enfocado más en trabajo con cultura, pero como lo decía antes, el machismo está presente en todos los ámbitos. ¿Y crees que realmente hay alguna diferencia entre hacer buen periodismo o el periodismo no cubre los fines sociales, el fin de servicio público que debería de cubrir hacia la sociedad? Definitivamente hay una diferencia. Se nota cuando estás leyendo un reportaje que está bien hecho, que tiene objetivos sociales bien claros, a un reportaje que es completamente comercial o solo para promover alguna marca o promover algo más banal. Me parece que en el máster, que este máster debería ser algo que todos los periodistas en una carrera universitaria deberían de ver. O sea, tener ese enfoque social presente siempre, de ese compromiso social, porque, a ver, como decía Juana, o sea, el periodismo es social y hay algo que siempre nos dicen en clase que es la comunicación social. Si no es social, tiene que ser social siempre. Entonces es algo que tenemos que tener en mente todo el tiempo cuando llegamos al mundo profesional y que se va perdiendo. Se va perdiendo en los trabajos, se va perdiendo por lo que piden los editores, por lo que piden los jefes, y nosotros como profesionales tenemos que hacer hincapié en no perder eso y en exigir también a nuestros jefes en que ellos tampoco lo pierdan. Efectivamente, la responsabilidad tiene que ser tanto de los periodistas, de quien desarrolla la comunicación, y también de las empresas editoras y de las empresas de publicidad, en este caso, ya que el campus María Zambrano está vinculado al grado de publicidad. Precisamente vamos a ir a publicidad 2 minutos y volvemos. Estamos hablando de violencia de género en enfoque de actualidad. Habíamos dejado a Leandro Lima, le tocaba ahora referirse precisamente, Leandro, que es un hombre que viene de la publicidad, tiene una agencia de publicidad en Brasil. Bueno, pues ¿cuál es la responsabilidad también del publicitario para acabar con este gran problema de la sociedad? La publicidad tiene un papel fundamental en la sociedad para cambiar los estilos de vida. Y el tema de la violencia de género es preocupante porque, como yo había hablado, está presente en todos los países, y también el principal objetivo de los máster es esto, es cambiar la sociedad a través de la comunicación. Ahora vamos a hablar de la campaña, porque también estáis presentes en este plató, además de hablar del problema de la violencia de género, para dar una visión desde el sector más joven de la población. Otras veces hablamos con abogados, con representantes de la justicia, con psicólogos, con personas de la policía que ayudan a las mujeres con estos problemas. Hoy hemos querido acercarnos a la universidad, acercarnos a las aulas, porque precisamente los alumnos del máster en comunicación con fines sociales de la Universidad de Valladolid, 3 de los cuales están con nosotros, bueno, pues han ganado un premio a la mejor campaña contra la violencia de género que convocó la Junta de Castilla y León, la Consejería de Familia, con una estructura que nos vais a contar cómo fue el planteamiento, primero de qué partís a la hora de hacer esta campaña y después cómo se va desarrollando. Bueno, la verdad es que la campaña nos agarró por sorpresa. Nosotros acabamos de empezar con las clases del máster, y fue un reto y una aventura. Y bueno, el eslogan, que es "Yo digo cero", ya estaba de por sí indicado por la Junta. Y bueno, lo que hicimos fue reunirnos en la casa de uno de nosotros, que recién nos conocíamos también, gente de diferentes países de América Latina y españoles. Y bueno, nosotros ya de por sí el grupo estaba sensibilizado con el tema, ¿no? La mayoría somos mujeres en el máster, y a cada una en algún momento nos ha tocado la violencia en sus diferentes tipos.
Y fuimos un poco pensando, por ejemplo, en el símbolo, en el gesto que utilizamos fue este, yo digo 0, cerca del corazón. Y eso fue, bueno, salió entre la conversación y entre el cómo lograr una campaña exitosa. No pensábamos que iba a ganar, la verdad. No pensábamos que iba a ganar, pero bueno, así salió, ¿no? Sí. Y Alejandra, ¿cuáles fueron las primeras ideas que se empezaron a lanzar sobre la ventaja que teníamos, por así decirlo, como ya habíamos recibido algunas clases del máster, entonces ya sabíamos hacia dónde nos queríamos dirigir. No queríamos una campaña en donde la mujer fuese víctima. No queríamos ver eso que por lo general hemos visto ya durante varios años en las campañas contra la violencia de género. Queríamos hacer todo lo contrario. Dar un mensaje que fuese empoderador, que convertir a los jóvenes en agentes de cambio, y creo que lo logramos, espero, a través de ese signo, poniendo la mano en el corazón y diciendo a qué decimos 0, porque no solo es, yo digo 0 a la violencia de género en general, sino a los pequeños tipos de violencias que vamos encontrando en el camino. Estamos hablando de Yo digo 0 y comentaban en el objetivo final del proyecto que la idea es de una mujer que se vale por sí misma, que es lo que nos contaba Alejandra, huyendo del victimismo y dotando al hombre también de poder para revertir la situación, ¿no? La conclusión final. Sí, sí. Es muy importante que los hombres también expresen sus opiniones acerca de un tema que es fundamental, ¿no? Porque el machismo es lo que causa la violencia de género, sí, es uno de los casos. Habéis visto antes los testimonios de alumnos de la universidad, en el cual había mujeres que reconocían que sufrían violencia, en el sentido, bueno, nosotros somos jóvenes, aún no conocemos muy bien las situaciones en torno a una relación y bueno, no sabemos muchas veces cómo reaccionar, ¿es así? Sí, claro, y mucho más cuando eres joven, ¿no? Cuando eres joven y no hay una buena comunicación en tu casa, no hay una buena relación con tus padres, o de por sí ya en tu casa los padres tienen una relación violenta que tú has naturalizado desde niño, no sabes cómo reaccionar. Cuando empiezan los primeros síntomas de la violencia, cuando el enamorado te quiere, el novio te quiere, te ve los mensajes en el celular, cuando después en el trabajo el jefe te toca de manera indebida y tú dices que, bueno, no sé, te confundes. Sí, hay muchas formas como mujeres sufrimos muchas formas de violencia que la sociedad ha naturalizado, incluso la forma de llamarnos, de hablarnos. Yo provengo de un país machista, muy violento. Perú ocupa el tercer lugar entre los países más violentos, donde hay más casos de violación sexual, después de Etiopía y Bangladesh. Mi país es el tercero en el mundo y es el segundo en casos de feminicidio. O sea, provengo de un país muy violento, machista, es por eso que soy sensible respecto a este tema. Y en relación con España, ¿cómo se equilibraría la situación? Siendo el tercer país del mundo, quiere decir que el problema es mucho mayor. La experiencia de España en cuanto a campañas, en cuanto a sensibilización, ¿se podría trasladar a Perú? Sí, claro, y es necesario. Por eso cuando empecé el máster y empezamos esta campaña, inmediatamente pensé en Perú. Claro que sí, sería adecuado emprender una campaña ya en mi país, y por eso me sensibilicé muchísimo más con la campaña, ¿no? Para poderlo llevar. Ahora hablamos de otras experiencias, pero yo no sé, Alejandra, si a la hora de trabajar en una campaña y a la hora de trabajar en estos temas no se trata de buscar personas que hayan sufrido este tipo de violencia para conocer de cerca cuál es el problema, ¿no? No sé si habéis conocido algún caso concreto que os haya sorprendido, llamado la atención. Bueno, en realidad lo hicimos todo en conjunto y bueno, como había dicho Juana, ¿no? Todas somos mujeres acá, la mayoría, bueno, todas en general hemos sufrido violencia de algún tipo, pusimos eso en común y pues de ahí nació la campaña. También, bueno,
decir que venimos de diferentes países, porque habemos creo que 7 nacionalidades distintas en el máster, incluyendo España, y de España hay personas de diferentes regiones, y poner a todas estas personas de acuerdo en algo, en un punto en común, yo creí que no se iba a poder al inicio, pero se pudo, y es porque todos hemos pasado hemos sufrido esa violencia de género. Incluso los chicos que están en el máster la han visto y han podido hablar de esa experiencia también. Entonces me pareció que poder llegar a un punto en común con un tema tan sensible fue esperanzador para mí. O sea, si nosotros podemos hacerlo, personas de 7 nacionalidades distintas, ¿cómo personas de un mismo pueblo no lo pueden hacer? Es un problema global que necesita de la ayuda de todos, necesita también del apoyo de las instituciones, necesita de que la justicia trabaje y la protección de las víctimas, y necesita sobre todo el respaldo social. En unos países todavía con más insistencia que en otros, pero en la globalidad yo creo que todavía nos queda mucho por andar en torno a este tema de la violencia de género. Vamos a ir a publicidad y volvemos en 2 minutos. Estamos en Enfoque de Actualidad. Hablamos con alumnos del Máster en Comunicación con Fines Sociales de la Universidad de Valladolid. Estamos hablando de la violencia de género. Y Leandro, desde Brasil, ¿cómo se vive esta situación? Hemos empezado a hablar de cómo son los problemas también en otros países de los que provenís. Desde Brasil, ¿cómo se vive esta situación? La violencia de género en Brasil es un tema preocupante también, porque tienes muchos casos. Yo conozco algunos casos también de violencia de género, pero no hacen mucha publicidad sobre eso, porque es una forma de tentar cambiar la situación, pero no hay mucha publicidad, no hay mucha. Los periodistas también no hacen una gran cobertura sobre esto. Comentaban tus compañeras del máster que la mayoría de los alumnos son mujeres. Bueno, hay un hombre cuya opinión también tendrá que pesar, me imagino, a la hora de hacer los trabajos en común. ¿Qué es lo que puede aportar un hombre a este problema? Alguien que desde fuera puede tratar de buscar una solución a estos problemas. Justo, es una nueva visión sobre la situación, porque cuando empezamos a escribir los textos, las chicas tenían la idea de que, como haríamos la campaña, yo digo 0 a eso, yo digo 0 a eso, pero além de yo, tenemos más 2 chicos, son 3 al todo, y fue mucho importante para la contribución de cada uno para diferentes visiones sobre el tema. Alejandra, en Nicaragua, ¿cómo se ve este problema? Es preocupante también. Yo considero que el Estado debería de tratarlo más. Necesitamos campañas que provengan desde el Estado para tratar el tema del machismo. No hay mucha educación con respecto a esto. Las niñas igual no saben si sufren o no violencia. Hay mucho abuso sexual a menores de edad. Hay muchas violaciones, hay muchos feminicidios, y no hacen falta campañas como estas, porque si no es una organización feminista, no se hace. Juana comentaba que viniendo de un país que es el tercero del mundo con más casos de violencia de género, al llegar a España se sorprendió porque pensaba que el problema, la situación, estaba mucho mejor que en su país, y bueno, ha encontrado que la situación no es tan diferente, ¿no? Como te comentaba, apenas llegué, prendí el televisor, vi las noticias y me encontré con noticias de raptos, de violaciones, de secuestros, de feminicidios. Bueno, y bueno, me impresionó bastante. Pensé que acá estamos en primer mundo, pensé que el primer mundo ya había resuelto esas cuestiones, pero la verdad es que es un problema mundial, es un problema serio y grave, y bueno, en mi país recién estamos encarando este problema. El año pasado se convocó una marcha multitudinaria
Ni una menos, que fue el eslogan que utilizaron las argentinas para encarar este tema, y recién estamos empezando a encarar realmente y hablar de este tema en todos los ámbitos. Recién se está develando este lastre, ¿no es cierto? Porque el machismo es un lastre y muchas veces somos las propias mujeres, las madres, las que transmitimos este modo de vida a nuestros hijos. O sea, yo creo que las mujeres somos actoras y responsables para el cambio de la forma de pensar, ¿no?, del machismo. Todos somos responsables de alguna manera, pero también tenemos que tratar, por eso estamos en la obligación de tratar de acabar con este problema, pero las cifras efectivamente no bajan, las cifras de muertes se mantienen, por desgracia, en los mismos niveles año tras año. Leandro, ¿cuál sería la conclusión en vuestra campaña o en la idea que tienes tú de comunicar con este fin social de poder acabar con la violencia machista? ¿Cuál sería un poco ese mensaje que pudieras dar a nuestros telespectadores esta noche? La campaña fue importante para tentar concientizar a las personas de un tema tan alarmante en la sociedad, que hay muchos casos sobre eso, y nosotros, el principal objetivo es eso, es concientizar a las personas que pasen a atentar un poco más sobre un tema delicado como esto. Alejandra, ¿y cuál sería el tuyo? ¿Cuál sería tu mensaje? Es decir, ¿qué pedirías a la sociedad? Yo pediría sororidad a las mujeres. Entender o agarrar un diccionario, buscar el significado de la palabra sororidad y empezar a practicarlo, a apoyarnos entre mujeres, porque todas tenemos estos mismos obstáculos que el machismo nos pone. Entonces yo te apoyo y te respeto por el hecho de ser mujer, porque también has vivido las mismas dificultades, o peores o menores, pero dificultades que yo. Cuando empecemos a poner en práctica esto, se va a extender y se va a ir solucionando el problema. Pero hasta que las mujeres no comprendamos esa sororidad, creo que vamos a ir arrastrando ese machismo hacia las futuras generaciones también. Esa es la idea. Juana lo comentaba también antes, que deben de ser también las propias mujeres quienes den los primeros pasos, pero ¿cuál sería el segundo paso? Es decir, ¿qué debe de hacer la sociedad para acabar con este problema? ¿Cuál sería el mensaje que puede lanzar a...? Bueno, yo primero decir que a las chicas que no estamos solas, no están solas, ante el mínimo síntoma de machismo o de violencia, comuníquenlo, hablen con sus madres, y que la sociedad esté abierta a hablar de estos temas. La violencia muchas veces se dice, no, hay que lavar los trapos sucios en casa. La mayoría piensa así, pero no, es un tema grave, es un tema que nos está causando muchos problemas como sociedad. La desigualdad tiene su origen en el machismo, y bueno, le diría a la sociedad que se hable más de esto, ¿no? Que se hable más en las calles, que haya más campañas y que se visibilicen más los casos de mujeres que han logrado superar episodios de violencia, que han podido salir de la violencia y ahora tienen otra vida mejor. Pues muchísimas gracias. Yo digo cero. Yo digo cero. Yo digo cero. Yo digo cero. Muchísimas gracias a todos ustedes. Digan cero también con nosotros. Muchas gracias a ellos por estar aquí, a ustedes por estar detrás de las cámaras, en sus casas, ante sus televisores, por seguirnos. Un problema que hemos abordado hoy, como es la violencia de género, que necesita el apoyo de toda la sociedad. Y les emplazamos hasta la próxima semana en Enfoque de Actualidad. Muy buenas noches.